682-8430. Estás escuchando La Opción de la Mañana para que el país se exprese. La opción. 7:39 y seguimos, señores, con el contenido de La Opción de la Mañana. Con nosotros en este minuto el señor Frank Aristi. Es experto en seguridad social, ha trabajado durante más de 32 años en el Estado Dominicano, 26 de estos en seguros sociales y además también seguridad social. Es abogado, fue director jurídico de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales. Además también tiene un máster en dirección y gestión de los sistemas de seguridad social. Así que mira, aquí está el profesor William Capellán, Yudelki Guerrero, que es directora de prensa de Telecentro Canal 13, y aquí el señor Michael Miguel Holguín, don Michael, y una servidora, Patricia Pérez Díaz. Doña Patricia. Muchas gracias por la invitación. Estoy aquí para servirle, para responderle cualquier pregunta que usted me formulen. Cuando comenzó a trabajarse mediáticamente la ley 8701, en primer plano, se dijo, pero lo dijeron todos, esta ley 8701 transformará de pe a pa la salud, la seguridad de la República Dominicana. Sin embargo, al pasar de los años, uno se dio cuenta de que, si bien es cierto, ha habido cambios, porque los ha habido, sin embargo, al final es el sistema financiero nacional el gran ganador de este proceso. El pueblo tiene sus inquietudes y sus disgustos. Y a mí me gustaría, don Frank, que usted con su experiencia nos ilumine, nos narrara cuál será el desenlace, hacia dónde debemos nosotros de reformar. Tenemos que aprovechar este momento que don Luis Abinader está positivo. ¿Hacia dónde va esa seguridad social? Sí. Mira, ustedes saben que nosotros teníamos una ley de seguros sociales, que era la ley 1896 sobre seguros sociales, que estuvo vigente desde el año 1948 hasta el año 2001. Si ustedes recordarán, esa ley de seguros sociales concentraba todo lo que es la administración de los riesgos y la prestación de los servicios en una institución, que era el Instituto Dominicano de Seguros Sociales. Ustedes se recuerdan que no había administradora de fondos de pensiones, no había administradora de riesgo de salud. El Instituto Dominicano de Seguros Sociales prestaba todos los servicios. Era administradora de fondos de pensiones, ¿verdad? Sí. Porque era que otorgaba la pensión a los trabajadores. Funcionaba, Era prestadora de servicios de salud. Sí. Pero todos los servicios lo administraba y lo prestaba el Estado. Bueno, con la nueva ley de seguridad social, la ley 8701, que fue promulgada el 9 de mayo del año 2001, se crearon una serie de instituciones. El Estado, ustedes saben que la seguridad social es un derecho fundamental y es un servicio público, de orden público, que el Estado está en la obligación de garantizar a todos los ciudadanos. Pues con la nueva ley 8701, el Estado le concesionó al sector privado lo que es la administración de los riesgos y la prestación de los servicios. Por ejemplo, tenemos las administradoras de riesgo de salud, que eso fue concesionado, es una concesión, porque la prestación de esos servicios son del Estado. Entonces, el Estado se lo concesionó a entidades privadas. Lo que son la administradora de los riesgos de salud, la administradora de los fondos de pensiones, y la prestación de los servicios de salud también. Porque ustedes recordarán que cuando existía el Instituto Dominicano de Seguros Sociales, ¿quién era que prestaba los servicios? Eran los hospitales del IDCS. La población, los trabajadores, no tenían derecho a ir a una clínica privada. Ustedes ven, todo tiene su pro y su contra. Hoy en día, un empleado puede ir a una clínica privada siempre que esa clínica tenga contrato con su ARS. ¿Entienden? Entonces, quizás ese es uno de los beneficios que le ven a algunas personas a la nueva ley de seguridad social. Ahora, ¿qué resulta? Yo diría que parece que no se hicieron los estudios actuariales. Por ejemplo, en lo que respecta a los fondos de pensiones. Ustedes saben que nosotros tenemos una ley
Mire, todos los meses se deposita en la cuenta de ahorro de cada trabajador, que la ley le llama cuenta de capitalización individual, el 8.40 de su salario. Todos los meses. Cada mes. Cada mes. 8.40 de su salario. Correcto. Que es una buena cantidad de dinero. Es poco. Proporción. Te lo voy a explicar ahora No, por qué. es poco. Es poco. Eso es lo que yo quiero ver. Allá Sí, cada mes. en Chile eso sube casi a 21. No, en Chile es un 12. Por eso. No, el completo, en No, general. mira. El descuento general. ¿Cuánto es? En Colombia es un 16. 16. Los empleadores pagan un 12 y el trabajador un 4%. 16. Un 16. Pero oye, ¿ustedes saben cuál es el país que tiene considerado el mejor sistema de pensiones del mundo? Los Países Bajos, Holanda. Escandinavos. Exactamente. Ahora, ¿ustedes saben pero cuál Holanda. ¿Ustedes saben cuál es la tasa de cotización de pensiones? Un 25%. ¡Uepa! Altísimo. Ahora, la tasa de reemplazo, es decir, la pensión que reciben los trabajadores, nosotros le llamamos tasa de reemplazo del salario. En los Países Bajos, en Holanda, es 95% del salario la pensión. Wow. Exacto. Entonces, nosotros tenemos un sistema de pensiones Que te da que cuenta. apenas le garantiza al trabajador una pensión equivalente al 20 o el 22% de su salario. Pero eso no está bien. Pero es que yo siempre digo esto, matemáticamente nos dan los números. No dan. ¿Tú sabes por qué? Ese ¿Ustedes saben estado, por de qué? bienestar, ajá. Ese estado de bienestar, por eso que está complicado. Es que, como yo le decía ahorita, todos los meses se deposita el 8.40 del salario del trabajador en su cuenta de ahorro. Matemáticamente no da porque cuando se entiende que una pensión es digna a partir más o menos de un 60%. Entonces, si todos los meses se deposita Claro, el 8.40 claro. del salario, Falta cuarto. matemáticamente no es posible. Falta cuarto. Exactamente. Entonces, hay que modificar, respondiendo a tu pregunta, nuestro sistema de pensiones. Si el Estado, el gobierno, decide mantener este sistema de pensiones de capitalización individual, hay que modificarlo de manera que le garantice a los trabajadores una pensión al momento de su retiro, una pensión digna, por lo menos equivalente al 60% del salario. Entiende usted entonces que con esto que usted acaba de decir es necesaria una modificación a la ley 8701 que no solamente amplíe la cantidad, o sea, el monto de la pensión a la hora del retiro, sino también, por ejemplo, usted sabe que en este momento Pedro Botello tiene un proyecto que busca que se modifique esta ley para una entrega anticipada de los recursos acumulados. ¿Usted qué opinión tiene al respecto? Nosotros no estamos de acuerdo con que se entregue el 30% de los fondos de pensión de los trabajadores. ¿Por qué? Precisamente por lo que le comentaba ahorita. Si le entregamos el 30% de los fondos de pensión a los trabajadores, ustedes saben que actualmente la pensión que van a recibir los trabajadores, si no modificamos este sistema de pensiones, es equivalente, le dije ahorita, de un 20 o un 22% del salario. Si le entregamos el 30% de los fondos de pensión a los trabajadores, la pensión va a bajar a un 14% del salario. No va a tener nada. Oye, qué respuesta técnica ahí. pero es que Oye, son los Patrick, números de que 22 a hablan. Es los números que hablan. Sí. Entonces, oigan, Oye, qué problema. entonces sería un mal precedente para el sistema dominicano de seguridad social. Porque si hoy utilizamos los fondos de pensiones para mitigar el efecto de la pandemia en la población, Y entonces. mañana entonces lo vamos a utilizar para otro motivo. Se van a quedar sin Entonces nada. se va a desnaturalizar lo que es el sistema de pensiones. Esa es una respuesta que me merece respeto. Pero venga acá. Oye, Patricia. Algunos toman esa como respuesta referencia la realidad de Chile, de que allí se dio, creo que fue el 20, ¿no? Sí, El 30, algo así. 10, Un sí. 10, después 10. Pero ¿por qué Chile de lo los hizo? fondos de pensiones, Mira. pero la realidad en Chile es distinta, el sistema ha cambiado muchísimo. Si Es lo un mal comparamos como el de precedente. República Mira, Dominicana. Señor, Señores, que dijo, es un mal precedente. Es un mal Es un mal precedente. precedente. Yo quiero que ustedes sepan que en Chile, en Perú, le entregaron el 15% de los fondos de pensión a los trabajadores. Eso fue al Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional, la entrega de los fondos de pensión a los trabajadores. Porque atenta contra la seguridad social de los trabajadores. Atenta con las pensiones, con el beneficio de una pensión. Ustedes saben que la seguridad social es un derecho fundamental que el Estado está en la obligación de garantizar a todos los ciudadanos. Entonces, si desnaturalizamos nuestro sistema de pensiones,
al momento de su retiro, todos esos trabajadores se van a constituir en una carga pública. Por eso esa es la necesidad de tener un sistema de pensiones fuerte, bueno para la población. ¿Y por qué esas instituciones que han sido atacadas frontalmente no han levantado ese argumento que a mí me convence? Porque ellos debieron decir eso temprano. Y es verdad lo que usted está diciendo, don Fran, me parece lógico, matemáticamente el justo. El argumento de don Fran es que el Estado está obligado a proteger al trabajador del mismo trabajador. Así es correcto. Óyeme, yo te protejo de ti mismo para que realmente en tu vejez y en tu retiro tú tengas tu Eso es increíble. Sí, yo entiendo que si quieren mitigar los efectos de la pandemia, tienen que buscar otra fuente de financiamiento, pero no de los fondos de pensiones de los trabajadores, porque sería un muy mal precedente. Todo sistema de pensiones tiene por objeto reemplazar el salario o el ingreso del trabajador cuando éste ya no pueda trabajar por motivo de vejez, por haber sufrido una discapacidad permanente para el trabajo o por la muerte, que en ese caso se protege a la familia del trabajador otorgándole una pensión de sobrevivencia. Ese es el objeto de todo sistema de pensiones, reemplazar el salario cuando ya el trabajador no puede trabajar. Don Fran, usted puso el ejemplo de Holanda y yo me pregunto lo siguiente. Para entonces acercarnos a ese modelo ideal, ¿sería que el Estado tenga que aportar más por trabajador, pero al mismo tiempo al trabajador descontarle más para que se engrose esa suma? Lamentablemente es así. Los empleadores, estamos seguros que no van a estar de acuerdo, pero si queremos tener un sistema de pensiones que le garantice a los trabajadores una pensión digna, hay que aumentar la tasa de cotización de pensiones. Nosotros tenemos una de las tasas de cotización más bajitas del mundo, 9.97. Pero de ese 9.97 solo se deposita mensualmente el 8.40 del salario del trabajador en su cuenta de capitalización individual, el 8.40. Porque hay otras partidas que para otros fines. Por ejemplo, el 0.07 de ese 9.97 es para las operaciones de la Superintendencia de Pensiones. Hay un 0.1 que es para las operaciones de la Tesorería de la Seguridad Social. Y hay un 0.5 que es para las operaciones administrativas de la vida. Y hay un 0.95 de ese 9.97 que es para administrar el riesgo de las pensiones por discapacidad y sobrevivencia. Porque el pago de las pensiones por discapacidad y sobrevivencia no está a cargo de la AFP, señores, entiendan eso. Está a cargo de las compañías de seguros contratadas por la AFP. Entonces, ese 0.95 todos los meses lo envían a la compañía de seguro contratada por la AFP para administrar ese riesgo. El pago de las pensiones por vejez es que están a cargo de las administradoras de fondos de pensiones, con los fondos de pensiones de los trabajadores. Sin embargo, con ese planteamiento que usted ha hecho aquí en la opción de la mañana, de todas maneras hay muchas personas que le escuchan y tal vez hasta sientan ira por su discurso, porque entienden, míralo ahí, bien corbatado, muy bien puesto, él no necesita, qué lindo habla. O sea, a esas personas que en este momento tienen una necesidad y que entienden que quienes administran los fondos de pensiones están cada vez más ricos, mientras ellos para acceder a ese derecho que les corresponde, ese dinero que es de ellos, hay que pasar por todo un viacrucis, un periplo interminable. Entonces, ¿qué mensaje tiene don Frank Aristi para esas personas que entienden que su dinero hay que devolvérselo? Por lo menos una parte de manera anticipada. Mira, nosotros no estamos de acuerdo con que se devuelvan los fondos de pensiones. Yo lo que creo es, como planteábamos ahorita, que hay que reformar este sistema de pensiones. Urgente. No podemos esperar el 2033. Señores, todo el que empezó a cotizar en junio del 2003, la primera cotización de pensiones fue en junio del 2003. En el 2033, 30 años después, todos los trabajadores que se han mantenido cotizando de manera ininterrumpida van a tener derecho a la pensión por vejez. No podemos esperar. El gobierno está en la obligación y en el deber de reformar este sistema de pensiones en este momento. Porque si esperamos el 2033, se puede armar un estallido social. Esa es la realidad. Bueno, porque no va a haber fondo de pensiones para pensionar a los trabajadores con una pensión digna.
Pues agradecemos muchísimo al Ya doctor Frank acabamos. Aristi, claro que sí, las 7:54 minutos. Frank Aristi de Castro ha estado con nosotros hablando acerca de la seguridad social, ya lo ha dicho claramente, no está de acuerdo con que se entregue el 30% de los razón. fondos de pensiones, dice que esto disminuiría a un 14% la pensión, Pensiones que de los actualmente es de trabajadores. un 22%. Usted, De un 20 a un 22 se estima. aproximadamente. Bueno, vamos a la pausa comercial, señores. Hasta aquí llega la transmisión de Digital 15 y cuando regresemos estaremos nuevamente en contacto con Francisco Holguín, que nos estará actualizando acerca de cómo van las lluvias de esta depresión tropical Grace. La